Damos gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes en la radio, la predicadora, la 94.1. Amén. Acá está mi amada esposa, quien va a seguir con la presentación. Amén. Buenos días, amados hermanos. Saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Damos gracias al Señor por estar una vez más aquí con mi esposo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El único propósito es poder crear en cada uno de los hermanos la inquietud de lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Sabemos que con el tiempo el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud, ellos salieron circuncidados, pero con el trajinar del desierto olvidaron el rito de la circuncisión. Y para poder entrar a la tierra prometida, tuvieron que volver a circuncidarse. Eso en cuanto a la carne, el pueblo de Israel. Pero nosotros muchas veces comenzamos nuestra carrera por la fe y después es como que se diluye la circuncisión que fue hecha en el comienzo en el corazón, se diluye por las costumbres, por las tradiciones, por un montón de cosas, amén. A veces, como vemos en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, dice que Él conoce sus obras y su arduo trabajo y que no soporta a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tiene contra ellos que han dejado su primer amor, amén. Y a veces el trajinar del Hijo de Dios lo lleva a olvidarse de aquel que conquistó su corazón, que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y el único propósito de compartir la palabra del Señor es de poder avivar el fuego, como bien decía un hermano en el grupo, que Pablo le decía a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que fue puesto en ti por la imposición de mis manos. Amén. Y es avivar ese fuego que fue puesto en nuestros corazones cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que los abrazamos en el amor del Señor, los bendecimos y bueno, a los hermanos que están escuchando nos pueden hablar a nuestros teléfonos particulares o a los teléfonos de la radio. Los hermanos nos mandan los pedidos de oración a nuestros teléfonos, así que pueden hacerlo también a los teléfonos de la radio. El teléfono de mi esposo es el 11 33 17 75 98. ¿Lo dijo bien? Sí, amor. 17 33 No. 11 33 17 75 98. Y el mío es 11 31 67 52 36. Cualquier pedido de oración que usted tenga, alguna pregunta, algo que usted nos quiera compartir, lo puede hacer, hermano, a cualquiera de esos números, si no a los teléfonos de la radio también lo puede estar haciendo. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos de la congregación, a los hermanos de los kilómetros, a todos los hermanos que sintonizan Radio La Predicadora y que nos miran a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Usted puede suscribirse gratuitamente y ahí tiene todas las predicaciones que salen de la radio, tanto de mi esposo como del hermano Nicolás. Hay también predicaciones de nuestro hermano Juan y bueno, hay también reuniones que tuvimos acá en la congregación de José Hernández 384. Usted también, si nos quiere visitar, lo puede hacer. Si quiere compartir una palabra con nosotros, lo puede hacer. Si quiere escuchar una palabra, también lo puede hacer acá en José Hernández 384. Barrio El Tambo, Isidro Casanova. Tenemos reuniones los días miércoles, sábado a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana, bien temprano, para que después tengamos tiempo para compartir con nuestra familia. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Saludamos al hermano Launzón allá en Misiones, que estamos en diferido con ellos. Salimos a través de la radio que tiene el hermano allá en Misiones. Un abrazo a él y a toda su familia, a la hermana que cumplió años la semana pasada. Norma Lanzón. Sí, que el Señor la bendiga grandemente. También a nuestro hermano Jorge Gamarra, el Señor bendiga grandemente la vida de él, de su esposa, nuestra hermana Nilda. Amén. El Señor les bendiga grandemente a cada uno, hermanos. Y a todos los hermanos de Paraíso. Amén.
Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote la oportunidad que tú nos das de poder, Amén, Señor. Señor, Gracias, trazar Señor. tu palabra, Amén. Señor. Úsanos para tu gloria, para tu honra, Gracias, Señor amado. para La tu gloria alabanza. para ti, Señor, Gracias, úsanos para que Señor. los ojos del entendimiento de los hermanos puedan ser abiertos, Amén, Señor a amado. fin de Gracias, que tu Padre nombre de la sea gloria. santificado En el y nombre glorificado. poderoso de Jesucristo, Señor, en tu el Hijo nombre amado, de Jesús Señor, te lo lo pedimos. rogamos. Gracias te damos, Padre. Amén. Sí, Señor. Amén. Y bueno, veníamos leyendo, porque todavía no terminamos el capítulo, veníamos leyendo aquí en Gálatas, gloria al nombre del Señor, y en el versículo 15 vamos a empezar ahí, donde dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Alabado sea el Señor. Entonces vio, cuando uno conoce el Evangelio, tiene una satisfacción, una alegría, un gozo, ¿no?, grande en su corazón, ¿no?, por haber conocido el Evangelio, porque el Evangelio de alguna manera le hizo libre, ¿no?, de ese momento terrible que uno está pasando, ¿no? Y entonces es como que le entra un gozo, una alegría en el corazón de las personas que vienen, se sienten renovadas, se sienten fortalecidas para seguir adelante. Pero estos Gálatas parece que se olvidaron de aquel gozo que ellos tuvieron por medio de la predicación, de la enseñanza que el apóstol Pablo les había dado a ellos, ¿no? Porque él les enseñó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, les enseñó que la salvación era por la fe, la justificación era por la fe. Amén. ¿No? Y bueno, y que ellos como justos, ellos tenían que vivir por fe. Y eso, estaban gozosos, alegres, que ya no era necesario ir y adorar a los ídolos, ¿no?, a los cuales ellos servían antes, sino que ahora por la simple fe ellos podían tener las bendiciones que tanto anhelaban y que tanto deseaban. Amén. Entonces Pablo le dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentasteis? Porque os doy testimonio que si hubiera podido, hubieras, dice, sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Qué más dice más? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque fíjese que el único propósito de compartir esta palabra es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, por quienes sufro, vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Solamente aquel pastor, aquellos siervos que son levantados por el Señor, porque sabemos por la palabra, ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó en la iglesia apóstoles, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, sabemos que somos un cuerpo, que fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo, pero Él constituyó dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, aquellos ministerios para perfeccionar a los santos. Y aquellos que fueron levantados por Dios, solamente aquellos sufren estos dolores de parto. ¿Cómo es posible que el hombre sufra dolores de parto si él no puede dar a luz
una criatura en su vientre, pero sí puede dar a luz por medio de la palabra aquellos que el Señor engendró por medio de la palabra que ellos predicaron. Amén. Y cuando es puesto por Dios, tiene una aflicción dentro suyo que es semejante al dolor de parto, hasta que Cristo sea manifestado a través del vaso de barro de aquellos en los cuales fue sembrada la palabra del Señor. ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice, sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y porque hay otros, aquellos que no han sido puestos por el Señor, y no estamos hablando de los hermanos, porque algunos dicen que hablamos de los hermanos, pero no hablamos de los hermanos. Estamos hablando de aquellas personas que ponen a los hermanos bajo yugo de esclavitud y no permiten que la vida de Dios se manifieste a través de ellos, porque el único propósito del Evangelio en esta tierra es dar a conocer a Cristo a través de este vaso de barro. Ese es el propósito, dice, para que el mundo sepa, dijo el Señor, que ellos y yo somos uno y que yo los he amado. El Señor hizo una oración por nosotros, hizo una oración por sus discípulos, pero también dijo por aquellos que habían de creer por la palabra de ellos. Y no hablamos de los hermanos, sino que hablamos de aquellos que ponen a los hermanos bajo yugo de esclavitud, poniéndolos bajo la legalidad, y no, a veces no solamente bajo la legalidad, sino a veces bajo la mundanalidad. Los hacen uno a los hermanos con el mundo y no permiten que la vida de Dios que está en ellos se manifieste a través del vaso de barro. Siempre celos amargos, contienda, porque el creyente cuando juzga el pecado solamente juzga la fornicación, juzga la borrachera, juzga aquellas cosas que se ven, pero hay cosas que están en el corazón o en el alma del hombre, ¿vio? Porque el alma del hombre es renovada por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y a través de la renovación del entendimiento, a través de la santificación del alma, viene la transformación de vida y Cristo es manifestado a través de este vaso de barro. No a través de un esfuerzo, sino a través de algo natural, porque la vida de Dios está dentro de nosotros. Pero si nuestra alma, como leíamos anteriormente, si nuestra alma no es santificada, hermano, aunque la vida de Dios está en nosotros, todavía seguimos siendo como esclavos, como niños, porque Pablo le dice en el libro de Corintios a los hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pues habiendo contienda entre vosotros, dice, celos, contienda, divisiones, ¿no sois carnales si andáis como hombre? Dice, el hermano pleitea contra el hermano. Dice, ¿cuántos hermanos hay así dentro de las congregaciones? Y no tenemos que hablar de estas cosas, hermanos. Sí, hermano, tenemos que hablarlas. ¿Cómo educa usted a su hijo? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Hablándole, diciéndole, hijo, mirá lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vos sos un hijo de Dios, que fuiste lavado y comprado con la sangre de Cristo. Mirá que somos amonestados a no andar en estas cosas. Y la palabra de Dios amonesta a los hijos de Dios a no satisfacer los deseos de la carne. Dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Tener dolor de parto, hermano. Los pastores tienen que tener dolores de parto. Los hermanos que fueron puestos por el Señor tienen que tener dolores de parto hasta que Cristo se manifieste en la vida de los hermanos que congregan en su congregación, hermanos, porque ellos son el cuerpo de Cristo. Son el cuerpo de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo. Y el propósito que ellos están en su iglesia no es para que ellos hagan número en su congregación, sino que es para que la vida de Dios se manifieste a través de su cuerpo físico. ¿Amén? Amén. Me tomé todo el tiempo. No, dale, seguimos. No, está bien. Y bueno, y acá dice el apóstol Pablo, dice, me he hecho vuestro enemigo diciendo la verdad. Y así muchas veces hermanas y hermanos toman como enemigo a aquellos hombres de Dios que dicen la verdad. Porque cuando el mensaje
es espiritual, cuando está incluida la verdad, ¿no? Es un mensaje espiritual, no es un mensaje carnal, sino es espiritual, cuando va añadida la verdad en la predicación. Y cuando uno dice la verdad, lógicamente muchos hermanos, por no entender, toman a los hermanos que predican la verdad como enemigos, como le pasó al apóstol Pablo y como le pasó a nuestro amado Señor Jesucristo, o Jesús, ¿no? Fíjese que cuando él le dijo la verdad a los fariseos, a los seduceos, ellos lo quisieron matar y lo mataron. Ellos se hicieron enemigos del Señor porque el Señor les dijo la verdad. Amén. Y bueno, y eso no ha cambiado, no ha cambiado. Hoy los hermanos que dicen la verdad o predican la verdad corren peligro de muerte, por así decirlo. Por eso muchos nos animan a decir la verdad. Ahora, dice, ¿tienen celo de vosotros? ¿No? Tienen celo de vosotros, pero no para bien. Es como que Pablo nos está poniendo entre ellos y él. Como que él está poniendo a los hermanos de Gálatas entre él y ellos. Como que ellos tienen que escoger, ¿no? Porque él dice, tienen celo de vosotros, pero no para bien. ¿Qué está haciendo Pablo? Está hablando mal de aquellos que quieren reducir a esclavitud a los hermanos, que no son hijos de Dios esas personas, ¿no? Que no son hermanos esas personas, ¿no? Porque un hijo de Dios no hace eso. Supuestamente aquel que enseña la palabra, que predica la palabra, es un hombre de Dios, no es un niño carnal. Y el hombre de Dios siempre predica la verdad, ¿no? Pero aquellos que quieren reducir a esclavitud, es decir, volver a los hermanos a la legalidad, ¿no? Ellos tienen que tener un nuevo nacimiento para poder predicar la verdad. Bueno, tienen celo de vosotros, pero no para bien. Antes os quieren echar fuera, ¿no? Antes ellos quieren echarlo fuera ¿de dónde? De donde ustedes están. ¿Dónde están ustedes? En la iglesia, pero ellos quieren que ustedes salgan de la iglesia, salgan del cuerpo de Cristo. Quieren que ustedes salgan de ahí, de donde está ahí el pastor trabajando en la vida de ustedes, tratando de edificarlos, tratando de que ustedes lleguen a ser el hombre espiritual. Ellos quieren echarlos fuera, como dice mi versión antigua. En el versículo 16, ¿cómo dice en tu Biblia más? En el 16, en el 17. No, en el 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Claro, acá dice, quieren echarlo fuera en la 1909. Quieren echarlo afuera para que vosotros les celéis a ellos, para que ustedes les sirvan a ellos, para que ustedes estén admirados por ellos, ¿no? Reducirlos a los hermanos, sacarlos de la congregación, llevarlos al lugar donde los hermanos le van a servir a ellos. Para ellos les quieren. No es que estas personas que hacen esto tenían el celo por los hermanos como Pablo. Pablo tenía dolores de parto, como decía mi esposa, ¿no? Hasta que Cristo fuera formado en ellos. ¿No? Nuevamente dolores de parto hasta que Cristo fuera, porque Pablo los amaba verdaderamente. Él los amaba en Cristo. Él no quería nada de ellos. Solamente Pablo quería que ellos crecieran en la gracia, crecieran en la verdad. Pero estas otras personas no buscan eso. Eso lo sacan a los hermanos de las iglesias para llevarlos a reinar sobre los hermanos y que los hermanos les sirvan a ellos en vez de servirle al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. No, para que vosotros tengáis celos de ellos. Bueno es ser celoso en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos. Como dice que no veo bien con el 19. El 19 más. Sí. Hijitos míos,
en el 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese, otra vez, yo nunca tuve dolores de parto, pero mi esposa dice que es muy doloroso. Y él volvía a sentir esos dolores como aquel que había parido, ¿no? Y bueno, y lógicamente, como dice mi esposa, que los dolores de parto son muy dolorosos, pero cuando nace es un gozo inefable. Amén. ¿No? Una alegría, un contentamiento para la mujer. Y ahora, nuevamente, los Gálatas le produjeron un dolor, ¿no? Como la mujer preñada, ¿no? En Pablo sentía un dolor en su corazón, en su alma muy grande, porque estos hermanos se dejaron engañar por estas personas, ¿no? Que le querían sacar del medio de la congregación, ¿no? Y entonces en el 20 más, querrían. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Fíjese. Claro, porque ellos habían recibido el Evangelio, ¿no? Cuando Pablo les habló del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos recibieron el Evangelio con gozo, como dice antes, ¿no? Aunque vieron la debilidad en el cuerpo físico de Pablo, pero la palabra que Pablo les habló produjo en ellos fe para recibir al Señor como el único Salvador de su vida, ¿no? Pero cuando vino Pedro, que había tenido un encuentro con el Señor, porque acá el que causa este semejante dolor en el corazón del apóstol Pablo es el apóstol Pedro y aquellos que estaban con él, que trataron de llevar a los Gálatas a judaizar nuevamente. Querían que se circuncide y que guardaran la ley. Quiere decir que entonces eran salvos los que hicieron esto. Y sí, era Pedro el apóstol que caminó con el Señor y al cual el Señor le había revelado de que él iba a tratar con los gentiles. Era una iglesia legalista, porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia legalista porque ellos se guiaban por la ley. Claro, y Pedro sabía la verdad porque Dios se lo había revelado, y cuando en el concilio de Jerusalén Pedro se levanta y da testimonio de cómo el Señor le había hablado a él, haciéndole saber que los judíos iban a ser salvos por la fe en Jesucristo. Que no se inquietara a los gentiles con ninguna carga que ni ellos ni sus padres habían podido llevar, hablando de la ley, los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra y que se le había dado al pueblo judío, no para que cumpliera, sino para que reconocieran que no lo podían hacer. Y viene Pedro, después de que Pablo fundó la iglesia de Galacia por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de la Gracia, y trata de que los hermanos se circuncidaran y que guardaran la ley. Y Pablo, cuando escribe la carta de Gálatas, Pedro era de condenar, era de condenar por tal cosa que había hecho. ¿Y por qué hoy se mira con ojos de amor a aquellos hermanos que ponen a los hermanos bajo esclavitud? Como dice más abajo que vamos a leer, ¿no? ¿Por qué se mira con ojos de amor? Hay que mirarlo con ojos de lástima, y hay que condenar lo que ellos hacen. Poner a los hermanos bajo yugo de esclavitud, ponerlos bajo maldición. Hermano, cuando se ponen los hermanos a cumplir los mandamientos, ya sea para salvación o para justificación, se está poniendo a los hermanos bajo yugo de esclavitud, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. 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 Y entonces dice el 20 y el 21, amor. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley. Usted tiene que leer la palabra, es tan clara la palabra del Señor, hermano. Lea la palabra, lea, y que los ojos de su entendimiento sean abiertos, que usted pueda guiar al pueblo de Dios
a la misma presencia del Señor. Pero no le hablo de un culto, sino de manifestar la vida de Dios a través de este vaso de barro, que ellos puedan sentir gozo en su corazón, no cuando están en el culto solamente, sino todos los días de su vida. Yo le digo a los hermanos, cuando las puertas de su hogar se cierran, usted tiene que ser feliz. Usted tiene que dar gloria a Dios cuando las puertas de su hogar se cierran, con su esposo, con sus hijos, con su esposa, con los vecinos. Eso es poder manifestar la vida de Dios. Cuando la vida de Dios se manifiesta a través de este vaso de barro, cuando te escupen en la cara y vos tenés que manifestar la vida de Dios, no como un mandamiento, sino naturalmente, porque te negás a vos mismo, declarás que tu naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada, y que ahora vos sos una nueva criatura y que la vida de Dios está dentro tuyo. Te escupen en la cara como lo hicieron con el Señor y Él lo estaban crucificando y el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo dijo como un sentimiento, sino que Él lo hacía con conocimiento. Los puso a todos aquellos que lo estaban crucificando, los puso bajo el pecado ¿cómo se dice?, de ignorancia, ¿no? Porque había un mandamiento que decía que aquel que mataba tenía que morir irremisiblemente, pero había un mandamiento que decía que si alguno matara sin querer, empujó a su hermano y lo hizo caer y se golpeó la cabeza y murió, ese era perdonado, ofrecía un sacrificio y se lo mandaba a las ciudades de refugio, y después podía volver al tiempo, ¿no? Y el Señor los puso a todos aquellos que le estaban crucificando bajo ese pecado, ¿no? Pero lo estaban escupiendo. Y nosotros a veces pensamos que el hermano nos mira mal y ya lo condenamos al hermano. No, nosotros tenemos que saber que la vida de Dios se tiene que manifestar, que las cosas adversas que nos ocurren a nosotros es con un propósito de que nosotros podamos crucificar aquellas cosas que se quieren manifestar en nuestra alma, que Dios está buscando santificar nuestra alma por medio de la palabra. Amén, amados hermanos. Por eso dice, decirme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Claro, ahí cuando dice decime lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Hay preguntas, ¿no habéis oído la ley? Y después pone el ejemplo, ¿no? El ejemplo no es que Abraham está bajo la ley, sino que pone el ejemplo. Dice, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Uno la de la sierva y el otro la de la libre. Seguí leyendo, amorcito, ahí en el 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Sí. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fíjese que claro que está aquí, ¿no? Sí. Está muy claro. Entonces dice que estas cosas, las cuales cosas son dichas por alegoría, como ejemplo, ¿no? Porque estas mujeres son los 2 pactos. ¿Qué mujer? Agar y Sara, ¿no? Son los 2 pactos. El uno, ciertamente, el del monte Sinaí, ¿no?
Y se acuerda cuando Elías fue perseguido, ¿no? Por Jezabel, él fue y se escondió en el monte Sinaí. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No? Se asustó, tuvo miedo y se escondió bajo la ley. Y así hay hermanos que muchas veces por temor, por falta de seguridad, ellos se esconden bajo la ley. Pero Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Y entonces dice que salió y vio que había un viento recio, pero Dios no estaba allí. Y el viento recio habla de la ley. Y después dice, después había relámpagos y truenos, y eso está en la ley, ¿no? Pero Dios no estaba allí. Y después dice que escuchó un silbido apacible. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Que eso representa la gracia, ¿no? Que eso es lo que iba a ocurrir. Entonces, acá vemos que el Sinaí, que representa, estos dos montes representan a las dos mujeres, ¿no? Uno es el monte Sinaí y el otro es, en el versículo, mas la sierva nació según la carne, pero la libre nació según la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas dos mujeres son los dos pactos, uno ciertamente en el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar, o el monte Sinaí, que es lo mismo, es un monte de Arabia, el cual es junto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos, más la Jerusalén de arriba, libre, es la cual es la madre de todos nosotros. Amén. Y nosotros vemos que la gracia vino del Gólgota, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que ver que es un lugar diferente en la cual se proveyó la gracia para nosotros por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver quién es nuestra madre, ¿no? ¿Con qué madre nos estamos identificando nosotros? Y nosotros nos identificamos, si Abraham es nuestro padre, no puede ser nuestra madre Agar, ¿no? O puede ser, porque Agar tuvo un hijo con Abraham, pero el hijo que Abraham tuvo con Agar es según la carne. Amén. Pero el hijo que tuvo Abraham con su esposa Sarai es según la promesa. Amén. ¿No? Porque nosotros ya conocemos la historia. Entonces, ¿nosotros con qué nos identificamos? Nosotros nos identificamos con Sarai. Sara representa la gracia y Abraham representa la fe. Y nosotros, la gracia y la fe van juntas, ¿no? Dan a luz, ellos dos dan a luz, que dan a Dios, la simiente, la cual es Cristo en nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos un origen, ¿no? En cuanto a la gracia, no en cuanto a la esclavitud. Porque acuérdense que Agar era una mujer esclava que servía a Abraham. Y bueno, entonces dice, más la Jerusalén de arriba, que libre es, la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito, fíjese, alégrate estéril, que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Alabado sea el Señor. Amén, y entonces nosotros ya no estamos bajo la ley. No, la ley fue nuestro ayo, fue nuestra maestra de escuelas que nos hizo ver a nosotros que éramos pecadores y que nosotros no podíamos satisfacer los requerimientos de la ley por nuestra naturaleza en Adán. Entonces era necesario, la ley nos llevó a Cristo, y para tener un nuevo nacimiento nosotros tenemos que morir a la ley y nacer nuevamente en la gracia, por medio de Sara. Pues, pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía, ¿vio?
Y así pasa hoy. Los hermanos que quieren vivir bajo la ley, los legalistas, persiguen. Porque así dice la palabra, no es que lo digo yo. Sí. Ahí está escrito en el 29. Pero entonces, así como entonces, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, en este tiempo, los hermanos legalistas nos persiguen a nosotros, ¿no? ¿Para qué? Porque, ¿para qué quería perseguir Abimelech, el hijo de la esclava a Isaac? Y bueno, para matarlo, ¿no? Pero Dios lo guardó siempre. Y también guardó al hijo de la carne, también lo guardó. Y entonces dice, empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, échalo. Y usted sabe que en esta narrativa ahí vemos a Abraham, lo vemos frente a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, échalo. Y usted sabe que Abraham le dolió mucho dejar a su hijo, a Ismael. No es que lo echó enseguida, no fue enseguida que lo echó, sino que creo que fue por la tarde o fue al otro día, ¿no? Es decir, que a él le costó mucho echar al hijo de la carne. Y así a nosotros, Ismael representa, el hijo de la carne representa las obras, ¿no? Que nosotros hacemos por cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? El esfuerzo que nosotros hacemos por cumplir los mandamientos de Dios, eso vendría a ser Ismael, ¿no? Y a Abraham le costó mucho. Usted lee ahí en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, que no fue fácil para Abraham deshacerse de su hijo y de la madre de su hijo. Porque ¿quién le dijo a Abraham que se tenía que deshacer de la esclava y de su hijo? ¿Quién se lo dijo? La gracia. Pero la mujer, es decir, Sarai. Pero él no hizo caso. No le hizo caso a Sarai él. Y entonces Dios mismo tuvo que hablar con Abraham y le dijo, hazle caso a tu mujer. Echa a la esclava con su hijo, porque no heredará al hijo de la libre con el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Échala. Y José, y eso es duro, eso no es fácil. Todo lo que estamos en el Evangelio de la Gracia, ¿usted cree que nosotros queríamos venir a la gracia? Nosotros no queríamos quedarnos en la legalidad, queríamos quedarnos ahí en ese lugar de tormento, en ese lugar de sufrimiento, ¿no? En ese lugar donde no teníamos libertad en Cristo, queríamos quedarnos ahí. Pero la gracia nos decía, échala. Y para nosotros era fuerte eso, pero sin embargo, el Espíritu del Señor nos ayudó. Entonces dice, ¿qué dice la Escritura? Echa a la sierva, ¿no? Eso es en Génesis 21:10, podíamos leer ahí, amor, para ver cuánto le costó a Abraham echar. No es fácil dejar la legalidad, no es fácil dejar esa enseñanza de las obras, no es fácil. No, como le costó a Abraham, también nos va a costar a nosotros. En el capítulo 21, versículo 10, amor. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Amén. Amén. ¿Quiere decir algo más? Sí,
esto es tremendo, ¿no? Porque uno lee la Escritura y cuando los hermanos no conocen la Escritura, conocen, porque yo lo que veo muchas veces en los grupos y en los hermanos que muchas veces miro en Facebook o cosas así, lo que veo es que comparten mucho el Antiguo Testamento y está bien, nosotros tenemos enseñanzas maravillosas en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero desconocen lo que el Señor dejó para nosotros en este tiempo. Nosotros sabemos que Jesús de Nazaret, ya eso lo hemos dicho, pero es bueno recalcarlo porque crear la inquietud en los corazones de los hermanos. Jesús hombre, el que caminó sobre la tierra, Él vino para los judíos. Él vino como judío para los judíos. Él nació en el pueblo judío y vino con un propósito específico a cumplir lo que Dios le había mandado. Él vino para reinar sobre el pueblo de Israel. Eso tiene que tener en claro usted, hermano. Cuando el pueblo de Israel no lo recibe, entonces ahí, y Él muere en la cruz del Calvario, empieza una nueva era, la era de la gracia para el hombre. No solamente para los gentiles, sino que ahí también entran los judíos, porque Pablo dice, ahora no hay judío ni gentil, no hay esclavo, no hay libre, ¿no? Hablando de la salvación, sino una nueva creación. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel que no se llevó a cabo porque ellos no recibieron al Mesías. Y hay muchas palabras, como dice acá, como Dios le promete a Abraham, no temas tampoco por el muchacho, porque es tu descendencia y haré de él una nación grande. Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel que por ahora es como que está detenido, pero que cuando la iglesia llegue a su consumación, por decirlo de alguna manera, Dios va a volver nuevamente a tratar con el pueblo de Israel, pero ya no por la ley, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo también, pero Él va a tratar especial manera con el pueblo de Israel después que pase el tiempo de la iglesia. Pero este es el tiempo de la iglesia, hermanos amados. Lea las Escrituras, escudriñe, usted pastor que fue puesto por el Señor, en el amor del Señor, lo amonesto a que usted escudriñe las Escrituras. Interiorícese con las cartas del apóstol Pablo, lea, ore al Señor, dígale, Señor, yo quiero entender, si hay un mensaje para nosotros en este tiempo, yo lo quiero entender, para que usted no sufra pérdida. Usted sabe que nosotros todos vamos a ser juzgados por las 14 epístolas del apóstol Pablo, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se le fue dado al apóstol Pablo. Su recompensa cuando el Señor venga por nosotros, su recompensa cuando el Señor venga para nosotros, su recompensa y la mía, la recompensa de los pastores, la recompensa de los miembros del cuerpo de Cristo, va a estar sujeto a lo que nosotros hayamos aceptado del evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo. ¿Sabía usted eso? Si usted no lo escudriña, Romanos 2:16. Si usted no se interioriza de lo que Dios dice en su palabra para nosotros en este tiempo, usted va a sufrir pérdida cuando el Señor recompensa a su iglesia, no cuando esté el trono blanco, porque ahí la iglesia no va a estar delante del trono blanco, hermano. Nosotros vamos a recibir nuestra recompensa antes de que el trono blanco esté en evidencia, porque el trono blanco es para los incrédulos. Pero nosotros vamos a estar para recibir nuestra recompensa, hermanos amados. Y eso está sujeto a lo que nosotros hayamos aceptado de lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos amados, lo inquietamos a que usted escudriñe las 14 epístolas del apóstol Pablo. Pero no lo lea como un libro. Usted léalo y ore al Señor. Ore cada palabra y pregúntele al Señor y dígale, abre los ojos de mi entendimiento, yo no quiero sufrir pérdida. Como siempre le digo a mi esposo y le comento a los hermanos,
conocí a una señora que dice que había un cura que le predicaba a un vecino y le hablaba de Jesús, dice esta mujer, ¿no? Me contaba. No sé si sería verdad o sería una anécdota, pero dice que le predicaba y le decía, usted tiene que recibir a Jesucristo, dice, como el Salvador de su vida, le decía el cura a este vecino. Y dice que el vecino le decía, ¿qué chasco se va a pegar usted? Dice, si el día que usted muere se da cuenta que no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Y le dice el cura, sí, la verdad que sí. Dice, yo me voy a pegar un chasco. Dice, pero usted ¿qué chasco se va a pegar? Dice, si cuando usted muere se da cuenta que se encuentra en el infierno, dice, ¿no? Y no recibió a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y así es, hermanos amados. No cierre su corazón. Escudriñe, porque si usted está escuchando esta palabra y un día cuando usted esté en la presencia del Señor para recibir su recompensa, se da cuenta que no recibe ninguna recompensa porque no ha predicado el Evangelio que Jesucristo ha dejado para perfeccionar a los santos, hermanos amados. Pablo le dijo a los romanos, dice, deseo visitaros, dice, para confirmaros en algún don espiritual. ¿Qué significa eso? Pablo quería ir porque quería saber en qué habían creído ellos. Habían creído en la ley, habían creído que tenían que alcanzar la salvación por la ley, por la circuncisión, por el perfeccionamiento, por guardar la ley, o habían creído en Jesucristo. Eso lo tenía que hacer el apóstol Pablo. No lo podía hacer Pedro. Pedro habló y dice que 3.000 almas fueron salvas. Habló nuevamente y 5.000 almas fueron salvas. Pero el que los tenía que perfeccionar era el apóstol Pablo, porque Dios le había dado el Evangelio para eso. Y es para este tiempo también, hermanos amados. Así que dejamos esta inquietud. Nuestra oración es que el Señor pueda abrir los ojos de su entendimiento. Amén, amados hermanos. Le voy a dar a mi esposo para que continúe. Dice, fíjese lo que dice acá, ¿no? Dice, pero como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿No? Ahí tenemos que ver qué dice la Escritura. Dice, echa fuera, eso es lo que estaba diciendo mi esposa en Génesis, echa fuera a la sierva y a su hijo. La sierva es la legalidad y el hijo es, digamos, son los esfuerzos que se hacen en la legalidad para alcanzar lo que la legalidad quiere que uno alcance. Ese es el que representa al hijo. Entonces tenía que echar fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Pero dice, hazle caso a Sara, le dice al hombre de fe, ¿no? Porque fíjese que Abraham no quería dejar a la legalidad, tampoco quería dejar las obras que son por medio de la legalidad, porque ese hijo él lo tuvo por medio de su esfuerzo. De su esfuerzo, él fue capaz de engendrar hijos a pesar de la edad que tenía. Fue un esfuerzo de Abraham y él no quería dejarlo ir. No, él lo amaba mucho a Ismael. Y así nosotros hemos amado mucho cuando estábamos en la iglesia legalista. Nosotros los hermanos legalistas, los amamos y los amamos todavía. Ojo, no crean que nosotros tenemos desprecio por los hermanos legalistas. Dios nos guarde de eso. Nosotros le amamos y por eso... Si lo hiciéramos no hubiéramos entendido la palabra. Claro, y por eso nosotros luchamos para que ustedes, y si tenemos dolor de parto, para que ustedes puedan aceptar, ¿no?, la gracia. Y la gracia hoy, por medio de nosotros, la gracia le está diciendo a usted, hombre de fe, que eche de su vida, ¿no?, dice a la madre y al hijo, que tiene que echar de usted la legalidad, tiene que dejar de tratar de producir o de tener hijos por medio de la esclava, no por medio de la ley. Usted tiene que dejar, no tiene que insistir ya tener hijos por medio de la ley, sino que lo tiene que echar, porque no va a heredar, dice, no va a heredar usted, ¿no? Lo que Dios tiene para usted como herencia,
si usted engendra hijos con la esclava. Si no, usted tiene que dejar a la esclava y tener hijos con la libre, ¿no? Que son especialmente los pastores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros hijos? Son los hermanos, porque Pablo dice, yo os engendré en el Evangelio, a los corintios, ¿no? Y nosotros también engendramos hijos, ¿no? Que son los hermanos, y nosotros ahora, ¿con quién engendramos hijos? ¿Con la esclava o con la libre? Y nosotros queremos engendrar hijos con la libre, no con la esclava, con la gracia, no con la ley, porque así está escrito, de manera, hermanos, que ya no somos hijos de la sierva, más hijos de la libre. ¿De quién? De la gracia, de Sara. ¿Quién era la esposa de Abraham? Sara, ¿no? Y bueno, y con ella queremos tener hijos nosotros. Y usted también tendría que tener el mismo deseo, el mismo anhelo, para que cuando usted vaya delante del tribunal de Cristo a recibir su herencia, usted no pierda nada, ¿no? Usted va a heredar si usted tuvo hijos con la libre y no con la esclava. Damos gracias al Señor por esta palabra. Ya terminamos el capítulo 5. Yo lo he tratado, este libro, pero quería tratarlo con mi esposa, porque ella agrega muchas cosas preciosas, hermosas, que tal vez yo no lo puedo hacer. Damos gracias al Señor por eso. Queremos bendecirlo, hermano. Amén. Queremos bendecirlo con este Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es el Evangelio de la gracia del pastor Ramón Encina o de la hermana Ramona, es el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Léeme ahí en Romanos 2:16, que vos estuviste ahí mencionando, amor. Y nosotros queremos hacerle saber que este conocimiento que nosotros tenemos, no lo hemos buscado. Nosotros siempre buscamos a Dios, siempre buscamos la guía de Dios, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, y nos llegó este conocimiento a nosotros, ¿no? Lógicamente, Dios usa hombres de carne y hueso, ¿no? Dios usó muchos hermanos que fueron de mucha bendición para nuestra vida. Sí, amor. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo lo secreto de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme al evangelio que Pablo predicó en Romanos 16:25 más. Conforme a mi evangelio, al evangelio que a él le ha sido revelado. Porque vio que usted sabe, usted conoce la escritura, que el evangelio que Pablo predicó no lo aprendió de hombre ni lo recibió de hombre, sino por Jesucristo. Amén. Eso dice la palabra. Amén. Romanos 16:25. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Quédese en la radio La Predicadora, porque ahora viene el hermano Nicolás y la hermana Andrea Soler con una palabra maravillosa de este Evangelio de la Gracia. Vamos a orar por su vida. No, ore por nosotros, hermanos. Necesitamos las oraciones de todos los hermanos y hermanas. Ore por nuestra amada iglesia, por este mensaje de esta gracia preciosa. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, en esta hora, agradeciéndote, Señor, esta nueva oportunidad que tú nos has dado de dar a conocer, Señor, tu palabra, tu persona, Señor. Oh, Señor, abre los ojos del entendimiento. Renueva nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos escuchando el día viernes. Amén.